Bien, continuamos, jóvenes, con la siguiente información. Bien, te estaba diciendo que las glándulas salivales se ubican en la boca y son consideradas también, pues, glándulas anexas que ayudan al proceso de digestión, ¿ya? Te decía que las glándulas mayores producen 95% de saliva y aquí tienes que recordar tres grupos de glándulas mayores: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, ¿ok? Las parótidas producen más o menos un 20% de saliva. Las submaxilares producen la mayor cantidad de saliva, más o menos un 70% de saliva, y las sublinguales producen un 5% de saliva. La saliva se compone de agua, minerales, electrolitos, sodio, potasio, cloro. Se compone de unas glucoproteínas conocidas como las mucinas, que son las que justamente hacen que el alimento se forme como una pasta dentro de la boca. Y aquí sí recuerda, por favor, dos enzimas importantes en las glándulas salivales o en la saliva. La lisozima, que tiene función bactericida, ¿ya? Para matar bacterias, y la tialina. La tialina es una enzima conocida como la alfa-amilasa o amilasa salival. Esta enzima va a iniciar la digestión de los carbohidratos en la boca, ¿ya? Ahí se inicia la digestión de los carbohidratos en la boca, gracias a la enzima tialina o amilasa salival, ¿ya? Es muy importante eso. Esta enzima va a convertir los polisacáridos que llegan a la boca, los almidones, en disacáridos, ¿ya? De tipo maltosa. Y eso va a pasar al intestino delgado para que siga procesándose la digestión. Entonces, cuando el alimento llega a la boca, se transforma en bolo alimenticio, gracias a la saliva, y ahí comienza la digestión de los carbohidratos. Luego ese bolo alimenticio tiene que tragarse, ¿no? Pasar y bajar por la faringe, ¿no? La faringe es un conducto o una zona que presenta tres porciones. La porción que está detrás de la nariz o de las fosas nasales se llama nasofaringe. Por ahí, obviamente, el alimento no se va a meter. La porción que está detrás de la boca se llama bucofaringe. Por ahí pasa el bolo alimenticio. Y la porción que está detrás de la laringe se llama laringofaringe, ¿ya? Por ahí también pasa el alimento. Pero va a pasar de la bucofaringe a la zona donde está el esófago, ¿de acuerdo? Porque de la faringe viene el esófago. Si el alimento se va a la laringe, ¿no? Puede ocasionar un atragantamiento, ¿no? Y luego bajar a la tráquea, ¿ya? Y quitar el aire a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, el alimento no debe irse a la laringe, tiene que irse al esófago. Cuando está en el esófago, mira lo que pasa. Va a ir avanzando poco a poco, lentamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el esófago está la capa muscular lisa, ¿no? El esófago tiene una parte de músculo liso y una parte de músculo estriado, pero más que todo tiene músculo liso. Esto va a permitir que el alimento o el bolo alimenticio vaya avanzando poco a poco a través de la pared interna del esófago, mediante movimientos peristálticos lentos, ¿no? Entonces, cuando ya llega a la parte final del esófago, ¿ya? Hay un esfínter que comunica la parte final del esófago con el inicio del estómago, que se llama el cardias, ¿de acuerdo? El esfínter cardíaco o el cardias, ¿no? El cardias. Este esfínter se relaja y el bolo alimenticio pasa al estómago, acá. Y como puedes apreciar, el estómago es un órgano bastante amplio, dilatado, que puede tener la capacidad de almacenar casi 1,5 litros de comida, ¿de acuerdo? En el estómago, ¿ya? Que se localiza en la zona del epigastrio, de la zona abdominal, en el estómago, nosotros vamos a encontrar 4 capas también, ¿no? La capa mucosa, que está formada por glándulas estomacales, ¿no? Acá vemos las capas del estómago. Mira, la capa mucosa, formada por glándulas que van a producir el jugo gástrico, ¿no? La capa submucosa,
que tiene nervios, vasos sanguíneos, la capa muscular, ¿ya? Que presenta músculo liso, que se va a contraer para, poder mover el alimento que llega ahí, y la capa serosa, que está formada por tejido conectivo, laxo y vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá el alimento que llega va a ser atacado por el jugo gástrico y se va a transformar en una sustancia llamada quimo, con Q, quimo ácido, ¿de acuerdo? Entonces, este jugo gástrico que se va a liberar, ya, se libera diariamente entre 2 a 3 litros, ¿ok? Y este justamente es el que va a permitir comenzar a digerir otras moléculas que llegan al estómago, que son las proteínas también, ¿de acuerdo? En el estómago se da inicio a la digestión de las proteínas. Tú sabes que las proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces hay que ir ya rompiendo los enlaces peptídicos para poder digerirlas adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profesor, ¿y esto ya qué cosas son? Son células estomacales, ¿de acuerdo? Las células estomacales, o sea, las células que te van a permitir justamente, pues, hacer ciertas funciones y procesos dentro del estómago, ¿ya? Por ejemplo, dentro del estómago vamos a encontrar a este tipo de células que están acá, ¿no? Las células, por ejemplo, parietales. Estas células parietales, ¿no? Llamadas también oxínticas, ¿ya? Oxínticas, con O, producen ácido clorhídrico en cierta cantidad, ¿de acuerdo? Producen ácido clorhídrico, ¿ya? Las células parietales. Y hay otro grupo de células en el estómago que se llaman las células principales o llamadas simógenas, simógenas. Estas células principales producen un precursor enzimático que se llama el pepsinógeno, ¿ya? Este pepsinógeno que se produce acá por estas células principales se va a transformar en una enzima que degrada las proteínas. Esa enzima se va a llamar pepsina, ¿de acuerdo? Pepsina. Ah, ya, profe, o sea, el pepsinógeno se produce por las células parietales, perdón, por las células principales del estómago y se transforma en pepsina. Exacto. Y la pepsina es la que va a iniciar la digestión de las proteínas, ¿ya? ¿Y cómo se transforma el pepsinógeno en pepsina? Hay un inductor, que en este caso es el ácido clorhídrico, ¿no? La presencia de ácido clorhídrico hace que justamente el pepsinógeno se transforme en pepsina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hay otra sustancia que se libera acá en el estómago, que es el factor intrínseco de Castle, ¿ya? Esta glucoproteína, el factor intrínseco de Castle, se va a utilizar más adelante, ¿no? Para poder reabsorber la vitamina B12 a nivel del intestino, ¿ya? Otras células estomacales son las células mucosas, que producen una secreción mucosa, como lo dicen, ¿no? Que protege la pared estomacal, ¿no? Protege del ataque ácido, ¿de acuerdo? Si no, tendríamos problemas de gastritis. Las personas que sufren, por ejemplo, problemas de gastritis son por muchos motivos. Comer a deshoras, inclusive renegar cuando están comiendo, constantemente el estrés, ¿no? También hace producir bastante ácido clorhídrico, ¿no? Otra causa es las combinaciones inadecuadas de los alimentos, la comida chatarra, el exceso de azúcar. Todo eso se fermenta y hace que el estómago trabaje más, ¿de acuerdo? Y se produzca ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, eso daña la mucosa estomacal que te protege y de esa manera vienen los problemas de inflamación al estómago, que es la gastritis, ¿no? Y si uno no se trata a tiempo, bueno, eso puede empeorar. Lamentablemente la medicina convencional usa pues antibióticos, ¿no? Desinflamantes que
palian la enfermedad por un momento, ¿no? La persona se siente mejor, pero después el hígado es el que justamente sufre, porque él es el que desintoxica, ¿no? Lamentablemente la medicina convencional con químicos, ¿no? Ayuda a aliviar un mal, pero provoca otro mal, ¿no? Aquí lo correcto es recurrir a los medicamentos naturales, ¿no? A los medicamentos naturales. Por ejemplo, el agua de cáscara de papa ayuda bastante al desinflamar el estómago, ¿no? El aloe vera, ¿no? También ayuda muchísimo en la regeneración de la mucosa estomacal, por ejemplo, ¿no? Y eso pues son productos naturales, ¿no? En vez de tomar pues antibióticos o meprazol, que a la larga hace daño, ¿no? Ese tipo de pastillas que dañan el estómago también es muy importante eso, ¿ya? Y sobre todo comer a las horas, pues, y también eh, no consumir demasiados alimentos que sean grasosos, ¿no? Y que tengan demasiado azúcares, ¿no? O sea, que las bebidas gaseosas, ni hablar, pues, ¿no? Los chocolates, los helados, todo lo que nos gusta comer rico, lamentablemente no lo podemos consumir muy seguido, porque daña también otros órganos, ¿ya? Las células G del estómago, conocidas como células argentafines, producen una hormona que se llama la hormona gastrina. La hormona gastrina. Esta hormona gastrina regula, ¿no? O estimula la secreción de las glándulas gástricas, ¿no? Y a su vez también estimula los movimientos peristálticos y antiperistálticos en el estómago, ¿ya? Entonces, esas son las funciones de las principales células estomacales, ¿ok? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El alimento que está en el estómago, que se llama quimo, pasa a la siguiente región. Hay un esfínter que comunica el estómago con el intestino delgado, ¿no? Porque la siguiente región es el intestino delgado. Ese esfínter se llama, ¿no? El esfínter pilórico, ¿no es cierto? ¿Ya? La zona del píloro. Entonces, el alimento pasa al intestino delgado. Pero el intestino delgado tiene tres porciones. La porción primera, que es más corta, se llama duodeno. Luego viene la porción larga, que es el yeyuno y león, ¿ya? O sea, las porciones son duodeno, yeyuno y león. Todo eso es el intestino delgado. Y el intestino delgado es un órgano bien largo, ¿no? Mide más o menos unos casi más de 7 metros y está enrollado en la zona abdominal, ¿ya? En el intestino delgado nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, también capas de tejido. Por ejemplo, la capa mucosa del intestino delgado, ¿no? Contiene pues vellosidades, ¿no? Y unas glándulas que producen el jugo intestinal que se llama las glándulas de Lieberkühn, ¿de acuerdo? Las glándulas de Lieberkühn. Estas glándulas son las glándulas que producen el jugo intestinal en la mucosa del intestino delgado, ¿ya? La submucosa del intestino delgado tiene otra glándula que se llama la glándula de Brunner, ¿de acuerdo? La cual produce una secreción alcalina que neutraliza el quimo ácido que viene del estómago. Cuando el quimo ácido llega al intestino que viene del estómago, llega al intestino delgado, entonces el intestino delgado puede verse perjudicado. Entonces, lo que hace el intestino delgado es producir una secreción que contrarreste ese pH ácido, ¿ya? Y que sea alcalino para poder neutralizar eso. De esa manera, la glándula de Brunner, que se encuentra en la submucosa del intestino delgado, comienza a producir esa secreción alcalina, ¿no? Que protege, digamos, al intestino delgado, al duodeno, ¿no? La glándula de Brunner. La capa muscular del intestino delgado contiene músculos circulares internos, músculos longitudinales externos, que hacen que el alimento vaya avanzando, ¿no? Y la capa serosa contiene tejido conectivo, como siempre hemos dicho, ¿no? Tejido conectivo laxo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, te dije que en el intestino delgado va a haber un jugo, ¿no? Que es producido justamente allí, que se llama el jugo intestinal.
¿De acuerdo? El jugo intestinal. Ahora, el jugo intestinal, ya, quisiera que lo tomes en cuenta, ya. El jugo intestinal ayuda al proceso de digestión, ¿no? Porque esa comida que viene del estómago pasa al intestino delgado, al duodeno. Entonces, ahí tiene que salir el jugo intestinal para poder ayudar a la digestión, ¿ya? ¿Qué contiene el jugo intestinal? Contiene muchas enzimas. Una de ellas son las aminopeptidasas, ¿ya? Otras son las dipeptidasas, otras son las disacaridasas y otras son las nucleotidasas, ¿ya? Acá vienen los nombres. Las aminopeptidasas ayudan a la degradación de polipéptidos, ¿de acuerdo? Las dipeptidasas te ayudan a digerir dipéptidos, ¿ya? O sea, cadenitas de 2 aminoácidos. Las disacaridasas, ojo con esto, te van a ayudar a digerir disacáridos. Por ejemplo, si comiste o tienes maltosa, entonces la disacaridasa llamada maltasa te va a ayudar a cortar el enlace glucosídico para que esa maltosa se desdoble en 2 glucosas, porque la maltosa tiene 2 glucosas. Si tienes sacarasa, ¿no? Porque es sacarosa, que es un disacárido que nosotros consumimos del azúcar común, la sacarosa tiene que ser digerida por una disacaridasa que se va a llamar sacarasa. Entonces la sacarasa, como es una enzima, degrada la sacarosa y la divide en glucosa y fructosa. Y si has tomado leche, tienes lactosa. La lactosa es un disacárido, entonces necesitas una lactasa para digerir la lactosa y convertirla en glucosa y galactosa. De esa manera actúan las disacaridasas del jugo intestinal. Y las nucleotidasas, como su nombre lo dice, ¿no? Actúan a nivel de los nucleótidos, degradan nucleótidos, ¿de acuerdo? Que pueden también estar ahí presentes como resultado de la alimentación, ¿ya? Pero el jugo intestinal no es el único jugo que liberamos y que lo mandamos al duodeno. También mandamos otro jugo que viene del páncreas, que está acá justamente. Mira, acá está tu estómago, acá está el duodeno y acá está el páncreas. Y arriba está el hígado y acá está la vesícula biliar. ¿Ve? El páncreas es una glándula extraordinaria. El páncreas lo que hace es, va a producir un jugo procedente de una zona interna del páncreas, que son los acinos pancreáticos, ¿ya? Los acinos pancreáticos. De allí va a salir el jugo pancreático y se va a dirigir por medio de este conducto que está acá, que se llama el conducto pancreático principal, ¿ya? O conducto de Wirsum, ¿de acuerdo? ¿Ya? El conducto de Wirsum. Lo voy a poner por acá, ¿ya? Conducto de Wirsum. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver. El conducto de Wirsum es el que permite la salida de el jugo pancreático del páncreas al duodeno. ¿De acuerdo? También se le conoce como conducto pancreático principal. Ahora, hay una rama del conducto de Wirsum que es el conducto de Santorini, que también por ahí sale el jugo pancreático. ¿Ok? ¿Dónde se produce el jugo pancreático? Lo voy a poner acá. En los acinos, ¿ya? En los acinos pancreáticos. Allí se produce. Entonces, ese juguito sale por acá y llega al duodeno. La pregunta es, profesor, ¿y ese jugo pancreático, qué cosa va a tener? Va a tener también sus enzimas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tiene amilasa pancreática. La amilasa pancreática, mira, acá vemos, por ejemplo, cómo está, mira, el conducto de Wirsum, mira qué largo es, llega hasta acá y desemboca acá el jugo pancreático, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos son los acinos, mira, estas cositas, estas bolsitas de amarillo, son los acinos pancreáticos. Por acá sale el jugo, mira la flecha, y va avanzando y llega acá al duodeno, ¿eh? ¿De acuerdo? Ese jugo pancreático contiene unas enzimas que se llaman las amilasas pancreáticas.
¿de acuerdo? Estas ayudan a digerir el almidón, lo digieren hasta maltosa. La tripsina es otra enzima también que digiere proteínas. La quimotripsina también digiere proteínas. Y hay otra que se llama la carboxipeptidasa, que ataca polipéptidos, degrada polipéptidos, cadenas largas de aminoácidos, ¿no? Y hay una enzima más que va a degradar las grasas, a digerir las grasas, que se llama la lipasa pancreática, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y otras enzimas como las nucleasas que degradan los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué enzimas tienes en el jugo pancreático? Amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa, sobre todo esas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué otro jugo llega acá al duodeno? Mira, ve, hay un conducto que viene de la vesícula biliar, que viene de acá, que es este, mira, se llama el conducto colédoco, ¿ya? A veces cuando hay cálculos en la vesícula, se daña el colédoco, se obstruye, ¿no? ¿De acuerdo? Y a veces el médico lo que hace es operar, ¿no? Todo lo ve en operación. Entonces, aquí, el colédoco, ¿qué función va a cumplir? Va a traer la bilis procedente de la vesícula biliar hasta el duodeno. Pero ojo, la bilis no se fabrica en la vesícula, se fabrica en el hígado. Acá está el hígado, ¿ya? El hígado tiene unas células que se llaman hepatocitos. Ahí se fabrica la bilis baja por los conductos hepáticos y llega a la vesícula. ¿Qué va a hacer en la vesícula la bilis? Se va a almacenar y se va a concentrar. Y luego las paredes de la vesícula se van a contraer y la bilis va a bajar por el conducto colédoco y se va a ir al duodeno. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la bilis llega acá al duodeno y va a participar en esto, mira. Toda la grasa que vea la va a cortar. ¿Cómo se llama eso? Emulsificación. Emulsificación de las grasas. O sea, la bilis va a participar en la emulsión de las grasas. ¿Pero por qué? Porque la bilis contiene un componente interesante que corta las gotas grandes de grasa. ¿Cuál es ese componente? Acá está, mira. Las sales biliares. Las sales biliares cortan las gotas grandes de grasa. Estas gotas grandes de grasa, ¿qué cosa contienen? Triglicéridos. ¿Te acuerdas que los triglicéridos son lípidos, ¿no es cierto? Cuando cortamos las gotas grandes de grasa, liberamos bastantes gotitas pequeñas con triglicéridos. Después ya va a venir la lipasa del páncreas y va a comenzar a romper los triglicéridos. Y estos ya después se van a absorber a nivel del intestino, ¿ok? Y van a pasar primero al vaso linfático y luego ya al vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿qué jugos están llegando al duodeno? 3 jugos: la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué otros componentes hay en la bilis? Bueno, la bilis no solamente tiene sales biliares, tiene, por ejemplo, agua, tiene sales minerales inorgánicas, tiene colesterol, ¿no? Y tiene pigmentos biliares, ¿no? ¿no? Tiene pigmentos biliares como la urobilina, ¿no? La estercobilina, que le dan justamente más adelante el color a la orina y a las heces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay bilirrubina, ¿no? Y la bilis se produce más o menos en una cantidad de más de medio litro, ¿no? Diario, ¿ya? También la bilis ayuda a transportar las grasas y absorber las grasas a nivel del organismo, ¿ya? Bien, no sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Bien, continúo entonces, ¿ya? Continuamos. Bueno, el siguiente órgano es el intestino delgado, ¿no? Bueno, ya hemos visto la primera porción que es el duodeno, ¿no? En el duodeno, ¿qué cosa va a pasar? En el duodeno van a llegar estos 3 jugos que te dije y van a finalizar la digestión. Quiere decir que si yo comí proteínas, ¿qué cosa voy a tener después? Aminoácidos. Si yo consumí polisacáridos, ¿qué voy a producir después? Monosacáridos, glucosas. Si yo comí grasas, ¿qué voy a producir después? Ácidos grasos, ¿me entiendes?
Y todo eso va a tener que ser absorbido, ¿no? Entonces yo voy a hacer acá un corte de la otra zona del intestino delgado, que es el yeyuno ileón, ¿de acuerdo? Y también voy a observar pues las capas que te he mencionado, ¿no? Ya, por ejemplo acá, ¿no? A nivel del intestino, ¿no? Yo estoy observando pues varias capas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? La mucosa, la submucosa, ¿no? La capa, digamos, muscular y también la capa serosa, ¿no? Que son justamente las capas que van a formar parte, ¿no? Del intestino delgado, ¿ya? Em, Aquí, en el intestino delgado, ¿no? Me voy a detener un ratito en la parte de lo que es el yeyuno ilión. Quiero que veas este corte de acá. Esto de acá son pliegues, pliegues internos que hay en la zona del yeyuno ilión, ¿ya? Estos pliegues se llaman válvulas conniventes, ¿ya? Y cada uno de estos pliegues o válvulas conniventes está formado por vellosidades intestinales. Y cada vellosidad está formado por microvellosidades, ¿ya? Esto es una vellosidad, todo este bulto que ves acá, ¿no? ¿Ya? Lleno de células llamadas enterocitos. Aquí adentro hay vasos sanguíneos, capilares, arterias y venas, ¿ya? Si yo hago un corte acá arriba, voy a encontrar a las células del intestino llamadas enterocitos, las cuales tienen arriba, ¿no? Una membrana que se hunde de trecho en trecho y que forma microvellosidades. Acá es donde se va a absorber todo lo que ya digerí. Es decir, ¿dónde se absorben los alimentos digeridos? En la región del intestino delgado conocida como yeyuno ileón, donde voy a encontrar a estas células que son los enterocitos. O sea, los enterocitos son los que van a absorber los nutrientes digeridos. Gracias a su epitelio, ¿no? A su parte superior, donde están las microvellosidades, ¿no? Entonces, si yo lo quiero ver mejor, tengo esta gráfica, mira. Acá está la capa, ¿no? Mucosa, ¿no? Esta es la capa muscular y esta es la capa serosa. La submucosa está más abajo, ¿no? Mucosa, ¿no? Acá está la submucosa, acá está la muscular y acá está la serosa, ¿no? Si te das cuenta, aquí están las glándulas intestinales, que se llaman las criptas o glándulas de Lieberkühn, que son las que producen el jugo intestinal, ¿de acuerdo? Pero acá arriba, mira, esta proyección, esto de acá, esto es una vellosidad intestinal. Todas estas son vellosidades intestinales, ¿ya? Y adentro hay vasos sanguíneos, ¿ya? Y las celulitas que forman toda la vellosidad se llaman enterocitos, que es lo que acabas de ver hace un rato. Acá tengo otro corte, mira. Este es el intestino, es como una manguera, ¿no? Lo corto y aquí adentro veo las válvulas conniventes, que son los repliegues. Yo saco una válvula connivente y voy a encontrar una vellosidad, otra vellosidad, un montón de vellosidades. Y cada vellosidad tiene un montón de células llamadas enterocitos, que son células epiteliales. Si yo saco 3 de esas células, las enfoco acá, mira. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Y arriba de estas, la membrana se hunde así, se dobla, se hunde, ¿no? Como acordeón. Estos se llaman microvellosidades. Y estas células son las que absorben los nutrientes que se han digerido y los llevan a la sangre, mira. Y de la sangre pasa a tus células, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué cosa sucede en el yeyuno ileón? Se da la absorción de los nutrientes ya digeridos. ¿Ok? Acá está. Tengo otra vista, ¿no? En donde veo pues las vellosidades, ¿no? Y veo aquí cómo están pues, digamos, posicionadas las glándulas. Mira, acá está la glándula del Lieberkühn, ¿ve? Que produce el jugo intestinal, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Aquí veo pues
una vellosidad, ¿no? Acá hay una glándula del Lieberkühn también, y encuentro algunas células acá, ¿no? Dentro del intestino, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Hay otras células también que forman parte del sistema inmune, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eh, por ejemplo, hay células que producen secreción mucosa, como las células en copa, ¿no? Esas ya son otras células, ¿no? Y aquí, esta célula de verde es importante, se llama la célula enteroendocrina, ¿no? Estas células del intestino, las que están acá, producen hormonas, ¿ya? Que se llaman secretina, colecistoquinina y el GIP, ¿ya? Rápidamente te digo qué significa cada uno. La hormona secretina induce al páncreas para producir bicarbonato, porque el páncreas también en su jugo pancreático va a liberar iones de bicarbonato para proteger el intestino. Entonces la secretina que se produce en el intestino ayuda, o sea, estimula al páncreas a que se produzca jugo pancreático rico en ion bicarbonato, ¿ya? La otra hormona, la colecistoquinina, está de acá, colecistoquinina, es una hormona que va a estimular también al páncreas, pero para liberar enzimas digestivas, ¿ya? Y también va a estimular a que la vesícula biliar se contraiga, ¿ya? La colecistoquinina hace dos cosas. Estimula que la vesícula biliar se contraiga para que la bilis baje y estimula al páncreas a que libere enzimas digestivas. Y esta de acá, el GIP o el PIG, ¿no? ¿Ya? Este está en inglés, GIP, PIG en castellano, ¿no? ¿Qué significa PIG o GIP? Significa péptido inhibidor gástrico. Esta hormona, ante la presencia de ácidos grasos, ¿no? Y la presencia de azúcares, provoca la inhibición de los movimientos peristálticos del estómago. O sea, retarda, ¿no? Hace lo contrario a la gastrina, ¿de acuerdo? Del estómago. Y también provoca la inhibición, ¿no? O la liberación, perdón, del ácido gástrico, ¿no? O sea, retarda la liberación del jugo gástrico y suspende un poco los movimientos peristálticos estomacales, ¿ya? Eso hace la GIP o la PIG, el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? Entonces, estas tres hormonas se producen acá, a nivel de las células intestinales, estas células que se llaman las enteroendocrinas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahí está, ahí las tenemos, ¿no? Mira, ve cómo es que estas hormonas gastrointestinales regulan el proceso de digestión, ¿no? La gastrina se produce en el estómago, pero estas tres de acá se producen en el intestino, la secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Que acabo de explicar ahorita, ¿ya? Bueno, y el último órgano que muchos a veces no le dan importancia, dicen, no, el colon, simplemente ahí se forman las heces y nada más. Este órgano, cuando se llena de muchas toxinas como resultado de la fermentación y de la cantidad de comida chatarra que consume una persona, porque ahora la industria alimentaria nos llena de comida chatarra, ¿no? Este órgano se daña, libera toxinas y eso se absorbe a la sangre y eso daña a otros órganos, ¿me entiendes? Yo diría que este es un órgano muy importante, uno de los más importantes del cuerpo humano, el colon, porque si no se limpia, viene el problema de intoxicación y problema cancerígeno, inclusive dentro de este órgano, ¿ya? El colon presenta las siguientes partes. Hay una zona que se llama el ciego, donde está el apéndice. El apéndice es un órgano pequeñito, ¿no? Que hemos heredado por evolución de nuestros antepasados y que no es vital, pero, ¿no? Eh, pero sí tiene una función, ¿no? Almacena glóbulos blancos, es un órgano linfoide también. Del ciego viene el colon ascendente, luego el colon transverso, como vemos acá, el colon descendente y el colon sigmoides. Al final está el recto y luego el ano. ¿Cuáles son las tres funciones básicas del colon? El colon contiene a la flora bacteriana intestinal. El más conocido, la bacteria más conocida es la Escherichia coli.
esta flora bacteriana ayuda al organismo a sintetizar o producir inclusive vitaminas importantes, ¿no? Para el mantenimiento del cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la vitamina B12, conocida como la cianocobalamina, ¿no? Es una vitamina que ayuda a la formación de la sangre, a la formación de los componentes de la sangre. En el colon también se produce la vitamina B1, la vitamina B2, ¿no? La tiamina, la riboflavina, por ejemplo, ¿no? Y también en el colon se absorbe agua, se da la reabsorción del líquido de agua y la formación, obviamente, de la materia fecal, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Bueno, aquí el proceso de digestión al final tiene como objetivo absorber todas las moléculas que he digerido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hay pues moléculas que se van a ir absorbiendo, como por ejemplo vemos acá la glucosa, la galactosa, la fructosa, ¿no? Que se va a absorber a nivel del yeyuno ilion, ¿no? Se absorben las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Se absorben vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? A nivel del colon se absorben minerales, por ejemplo, como el sodio, el potasio, ¿no? Agua, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es. Bueno, y al final vamos a hablar un poquito acerca de las vitaminas. Las vitaminas vienen a ser compuestos orgánicos que se requieren en poca cantidad. Actúan como coenzimas, son típicos de los vegetales, ¿no? No abundan mucho en los animales, pero algunos animales los producen y resisten muy mal los cambios de temperatura, ¿no? Por eso es que cuando uno consume fruta o verduras tiene que consumirlo en el momento, ¿no? Porque se pierde el valor vitamínico, inclusive los jugos, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las vitaminas, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Tenemos las vitaminas liposolubles, ¿no? Que son aquellas que se disuelven en grasas y se almacenan en el tejido adiposo y en el hígado, ¿no? Como no son solubles en agua, no se pueden eliminar en la orina. Entonces son almacenadas en las heces, las vitaminas liposolubles, ¿ya? ¿Quiénes son? Son la vitamina A, la D, la E y la K. Acuérdate de ADEC, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estas son las liposolubles. Y las hidrosolubles son aquellas que debido a su solubilidad, ¿no? En agua se pueden transportar por la sangre, no hay problema. Y pueden eliminarse con la orina también. Aquí tenemos, por ejemplo, las del complejo B, todas las del complejo B, y la vitamina C, por ejemplo, ¿no? Esas son las vitaminas hidrosolubles, ¿ya? Ahora, un poquito explicando a ver sobre las vitaminas rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la vitamina A es conocida como la antiseroftálmica, ¿no? La encuentras en huevos, leche, vegetales, sobre todo vegetales de color amarillo y naranja, ¿no? Zapallo, etcétera. Su falta o su carencia puede ocasionar engrosamiento de la córnea, ¿no? Una xeroftalmia que dificulta la visión. La vitamina D, llamada colecalciferol, la puedes encontrar a nivel del pescado, en los atunes, ¿no? Y es importante para la absorción de calcio, te ayuda a absorber calcio en el intestino, ¿no? También se puede producir en la piel a partir del colesterol por efecto de la radiación ultravioleta, o sea, baños de sol, por ejemplo, ¿no? Baños de sol. La E eh, es una vitamina que la podemos encontrar, por ejemplo, en los huevos, ¿no? En la yema, y es muy interesante porque inhibe la oxidación de los ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está en los aceites vegetales, en el germen de trigo, ¿no? La han llamado también vitamina de la fertilidad. La K es una vitamina que ayuda bastante para la coagulación, ¿no? Para la formación de protrombina, por ejemplo, ¿no? Que es una proteína que participa en la coagulación. Y luego tenemos el complejo B, ¿no? Hay el B1, B2, B3, ¿no? Por ejemplo, la B3 es una vitamina que es componente del NAT, ¿no? Se le llama ácido, se le dice ácido nicotínico, ¿no? Ácido nicoténico lo llaman algunos.
Este déficit de esta vitamina B3 puede ocasionar la enfermedad llamada pelagra, que es una enfermedad en donde se daña la piel, se inflama la piel, hay una dermatitis, puede ocasionar demencia y también diarrea, ¿no? Esta vitamina B3 la puedes encontrar, por ejemplo, en la levadura de cerveza y en los alimentos como el salvado de trigo. Bueno, luego tienes por acá está la B1, también es interesante, ¿no? La B1 actúa como un cofactor enzimático para el metabolismo de los carbohidratos y para las proteínas también. La puedes encontrar en el hígado de vaca, en la carne de cerdo. Su déficit ocasiona una enfermedad que se llama beriberi, que es un debilitamiento en el músculo cardíaco y trastornos al sistema nervioso y el aparato digestivo, ¿ya? Puede causar también debilidad muscular, ¿ya? Dolor en brazos y piernas, ¿ya? Bueno, y esas son pues las principales vitaminas, ¿no? Del complejo B que nosotros tenemos aquí en nuestro organismo y que las vamos a encontrar básicamente en lo que es pues el consumo de vegetales, ¿no? Por ejemplo, mira, la B5 la puedes encontrar también en vísceras, como en hígado, ¿no? La B5 es conocida como el ácido pantoténico, que es constituyente de la coenzima A, por ejemplo, ¿no? También tienes la biotina, que es la B8, ¿no? Necesaria para la producción de grasa, ¿no? Está en la yema de huevo, en la cáscara de arroz, ¿no? También tienes el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico, que ayuda a la producción de ácidos nucleicos, ¿no? A la maduración de glóbulos rojos. El ácido fólico lo puedes encontrar en cualquier verdura que tenga hojas verdes, ¿no? También en el hígado, ¿no? Cuando hay carencia de ácido fólico, puede ocasionar una anemia, ¿no? Una anemia que se llama la megaloblástica. La B12, la mencioné hace un rato, la podemos producir a nivel del intestino grueso por nuestra flora bacteriana. Y no es, pues, no es simplemente la carencia de esta vitamina, sino que en realidad está dada por la incapacidad que tiene la persona para absorber vitamina B12. Hay una enfermedad que se llama la anemia perniciosa, ¿no? Eh, por la cual pues hay un proceso anémico, ¿no? Donde la persona se siente muy débil, ¿no? Y esto es debido básicamente a la incapacidad que tiene la persona para poder absorber vitamina B12, debido a la carencia del factor intrínseco de Castlé, que es el que se produce en el estómago, ¿no? Este factor transporta esta vitamina hasta el intestino para que se pueda absorber. Si no hay este factor, no se va a poder absorber la vitamina, ¿no? Así haya la vitamina. Esto causa pues bastante debilidad y bastante fatiga en la persona. Bueno, y la vitamina C pues es lo máximo también. La vitamina C no solo está en los cítricos, ¿no? También la podemos encontrar en el hígado de vaca, en el vaso, bueno, en los perejiles, en los tomates. Ayuda mucho a la producción de colágeno. El colágeno es una proteína para las articulaciones, ¿no? Ayuda, por ejemplo, a la formación de los huesos, de los dientes, ¿no? Y su déficit puede ocasionar escorbuto, ¿no? Todos sabemos que puede ocasionar escorbuto. Pero no solo eso, ¿no? La vitamina C es importante para fortalecer el sistema inmunológico. Ahora justamente que la gente ha pasado por enfermedad de COVID, es importante el consumo de vitamina C para que las personas refuercen su sistema inmunológico. Hasta por vía sanguínea se puede inyectar la vitamina C también, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo entonces, muchachos, con respecto al tema del día de hoy. No sé si tienes alguna pregunta, ¿no? Vayamos entonces a las claves, ¿de acuerdo? ¿Ya? A las claves. Ujú. Bueno, acá me dice Piero me dice, profe, ¿y cómo podemos limpiar el intestino grueso? Dice, ¿no? Bueno, te puedes purgar, pero no usando químicos, ¿no? Nada de lactulosa, nada de esa cosa. Puedes consumir frutas.
Jugos. Puedes consumir jugos o extractos de beterraga, zanahoria, manzana. La misma papaya te ayuda bastante, jugo de papaya, pero recién preparadito, ¿no? Este, consumir bastante, digamos, fibra vegetal para que pueda ablandar tus heces y puedas liberar todo eso, ¿no? Y de vez en cuando ayunar un poquito para que pues el intestino pues se limpie solito también, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importante eso. Y bastante agua, no gaseosa, sino agua, ¿no? Agua. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a las claves de una vez, porque tengo que ir a otro salón, ¿ya? La primera pregunta, la número uno, la respuesta es la A, heterótrofos. La número dos, la respuesta sería la C, lisosoma. La número tres, la respuesta es la C también, sistema digestivo incompleto. La cuatro, la pregunta cuatro sería la A, intestino. La pregunta cinco, la respuesta sería la D de dado, estómago. La la 6 sería bonete, B de beso, o B de bonete también, la 6. Número 7, la respuesta es la B de beso, maltosa amilasa, la B de beso. Número 8, la respuesta es C de casa, ¿no? Las caries han llegado a la pulpa del diente, dice, ¿no? La 8C. La 9 es la D de dado, ¿no? La capa mucosa al producir moco que protege al estómago. La 9D, D de dado. La pregunta 10, la respuesta es la C de casa, emulsificante, sales biliares, 10C. La 11 es la D de dado, el duodeno, el ileón, 11D de dado. La 12 es la B de beso, detener la estimulación del sistema inmune para evitar su destrucción, 12B de beso. 13, A de Ana, ácido nicotínico, ¿ya? La 13A. La 14, en la 14 estoy viendo de que la redacción está, hay una redacción que está de más acá. Dice, con relación a las vitaminas, correlación de los tipos de vitaminas y sus funciones. Hasta ahí nomás debe ser la pregunta, ¿ya? Ahí dice, en descubiertas, está mal ahí, ¿ya? Solamente donde dice, con relación a las vitaminas, correlación de los tipos de vitaminas y sus funciones. La respuesta es la C. La 14 es la C. Y la última pregunta es la respuesta, la D de dado, ¿ya? D de dado. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Nos encontramos, Dios mediante, la siguiente semana. Cuídate mucho, ¿no? Aliméntate bien y gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente clase.
Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 6. Semana número 6. El tema a desarrollar es nomenclatura inorgánica. Vamos a dar nombre a los compuestos. ¿Ya? Hoy día vamos a dar nombre. Veamos. Vamos a hacer la presentación. Ahí está. Muy buenos días, jóvenes. Como les comentaba, hoy nos toca desarrollar la semana número 6, pues, ¿no? En esta semana 6 vamos a hablar sobre la nomenclatura inorgánica. Para entender este tema hay que saber los estados de oxidación o números de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, que son el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, van a trabajar con un estado de oxidación de +1. ¿Ya? Eso hay que saberlo sí o sí. Los elementos del grupo 2A, metales alcalinos térreos, tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, van a trabajar con un número de oxidación o estado de oxidación de +2. Profesor, ¿tengo que saber eso? Sí, tenemos que saber eso. De parte de los metales, también hay que conocer al hierro, cuyo estado de oxidación va a ser +2 y +3. Acá es importante saber los dos estados de oxidación del hierro. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del hierro +2, ¿no? +2 va a ser el nombre terminado en oso, por ejemplo, ferroso, ¿no? Va a ser el ferroso. Y cuando el hierro trabaje con +3, con un estado de oxidación +3, su nombre va a ser férrico. Entonces, la importancia de saber el número de oxidación radica en el nombre, pues, ¿no? Porque sabiendo el número o estado de oxidación, yo voy a poder saber qué nombre le corresponde, pues, ¿no? Por ejemplo, los no metales tienen más estados de oxidación. El caso del cloro, por ejemplo. El cloro tiene estado de oxidación +1, +3, +5 y +7. En el caso del cloro, que es +1, +3, +5 y +7, diremos que para +1 su nombre va a ser, se inicia con hipo y se termina con oso. Para un estado de oxidación +3 sería oso. Para un estado de oxidación +5 sería ico. Termina en ico. Y para un estado de oxidación +7 va a iniciar en per y va a terminar en ico, ¿no? Así tendríamos para cloro +1, hipocloroso. Para cloro +3, cloroso. Para cloro 5, clórico. Y para cloro 7, perclórico. Ahí viene la importancia de saber los números de oxidación. Entonces hay que estudiar estos números de oxidación. Muy bien. En los compuestos vamos a tener reglas, ¿no? Reglas para determinar el estado de oxidación o número de oxidación. Vamos a ver esas reglas. Luego vamos a pasar a las funciones. Tanto los metales como los no metales se van a oxidar. La oxidación de un metal se va a llamar óxido básico. La oxidación de un no metal se va a llamar anhidrido. O también le puedo llamar óxido ácido, pues, ¿no? Entonces, tanto metales como no metales se pueden oxidar, ¿ya? Ahora, un metal que se oxida y forma un óxido básico puede también reaccionar con el agua. Y si reacciona con el agua, estaría formando un hidróxido. Entonces, los metales llegarían hasta hidróxido. Mientras que los no metales se oxidan también formando anhidridos, y estos anhidridos también pueden reaccionar con el agua. Cuando un anhidrido reacciona con el agua, va a formar un ácido oxáceo. Y hasta ahí va a llegar el no metal, hasta un ácido oxáceo. Ahora, podemos hacer reaccionar también el hidróxido, ¿no? El hidróxido del metal con el ácido oxácido. La reacción química de un hidróxido, ¿no? De un hidróxido con un ácido oxácido, el resultado va a ser una sal oxisal más agua. Y ese sería el objetivo de clase, llegar a sales oxisales. También tenemos que desarrollar lo que son sales aloideas. Y con eso ya vemos los problemas. Muy bien, jóvenes, es el tema a desarrollar el día de hoy. Bienvenidos al curso de química, semana número 6, nomenclatura inorgánica. Vamos a trabajar ahora con las diapositivas.
Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a poner por acá. Vamos a arreglarlo. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos acá semana número 6, nomenclatura inorgánica. Nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Dice, la variedad de materia que nos rodea y forma está compuesta por sustancias químicas. Hay compuestos inorgánicos y orgánicos, ¿no? Tanto hay compuestos orgánicos como inorgánicos, dos tipos de compuestos, los orgánicos y los inorgánicos, cuyos nombres comerciales, productos registrados o de marca, son conocidos, pero ¿cuál es el nombre de las sustancias responsable del efecto de su uso? Los químicos han empleado diversos nombres y muy particulares en muchos casos, los cuales eran a veces subjetivos. En un intento de sistematizar el conocimiento de los compuestos químicos, se han generado tres sistemas de nomenclatura. Una nomenclatura tradicional, una nomenclatura sistemática, recomendada por la IUPAC, y una nomenclatura stock. Para otorgar el nombre de un compuesto, es necesario conocer su estado de oxidación, EO, o su número de oxidación, NO, para así deducir el correspondiente nombre. ¿Ya? A ver, veamos. Números de oxidación o estados de oxidación. ¿Qué cosa es el número de oxidación? ¿Qué cosa es el estado de oxidación? Es una medida del grado de oxidación de un elemento cuando forma compuestos. Es positivo o negativo, según sea el caso, de cómo participa el elemento en el compuesto. La electronegatividad se utiliza como fundamento para asignar los números de oxidación. El de mayor electronegatividad es negativo y el de el menor electronegatividad es positivo. Ejemplo, acá tenemos pues al caso del amoníaco, pues, ¿no? El amoníaco tiene el átomo de nitrógeno, ¿no? Y el átomo de hidrógeno, ¿no? Acá hay enlaces. Entonces, ¿qué pasaría si yo este enlace covalente lo rompemos, ¿no? Se rompe este enlace covalente. Entonces, tendríamos que saber hacia dónde van los electrones. El hidrógeno, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, mientras que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3. Entonces, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, cuando se rompe este enlace, el hidrógeno queda cargado de forma positiva y el nitrógeno negativo, sería -1. Acá también, mira, se rompe este enlace, el hidrógeno sería +1, el nitrógeno sería -1. Aquí rompemos el enlace, el hidrógeno sería +1 y el nitrógeno sería -1. -1, -1, -1, en total me da -3. Y es así como llega a tener un estado de oxidación de -3 el nitrógeno. En cambio, el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1, ya de +1. Entonces acá está, el estado de oxidación del nitrógeno es igual a -3 y el estado de oxidación del hidrógeno es igual a +1. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Si queremos detallarlo un poquito más, yo les he dicho que esto está en base a la electronegatividad. Vamos a poner aquí la electronegatividad. Entonces, sabemos que la electronegatividad del nitrógeno va a ser igual a 3 y la electronegatividad del hidrógeno va a ser igual a 2,1. Entonces, ¿quién es más fuerte? Porque recuerda que la electronegatividad mide la fuerza. El que es más fuerte es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es más fuerte que el hidrógeno. Entonces, yo tengo acá el nitrógeno con 1, 2 y 3 enlaces, ¿no? Ahí están los 3 enlaces del amoníaco. Pero acá tenemos electrones, un electrón que le pertenece al nitrógeno y un electrón que le pertenece al hidrógeno. Un electrón que le pertenece al nitrógeno y un electrón que le pertenece al hidrógeno. Un electrón que le pertenece al nitrógeno y un electrón que le pertenece al hidrógeno. En el caso hipotético de que yo rompa este enlace, ¿no? Si yo rompo este enlace químico, la pregunta es, ¿hacia dónde van los electrones? ¿Quién gana los electrones y quién pierde electrones? Y eso lo podemos saber por la electronegatividad. El nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, así que él se va a quedar con los dos electrones. Entonces él adquiere acá una carga negativa de -1. Acá sería -1. Y el hidrógeno sería +1.
Lo mismo ocurre acá. Cuando yo rompo este enlace, el hidrógeno sería +1 y el nitrógeno sería -1. Si yo rompo este enlace, el hidrógeno sería +1 y el nitrógeno sería -1. Si sumamos -1 de este enlace, -1 de este enlace y -1 de este enlace, -1, -1, -1 me daría este -3. Así el nitrógeno tiene un estado de oxidación de -3. Entonces, el nitrógeno va a tener un estado de oxidación de -3. Mientras que los hidrógenos van a ser +1, pues, ¿no? Bien, en este otro caso tengo esta sal, ¿no? Esto de acá es un compuesto iónico. En este caso, en este compuesto iónico, el magnesio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa, porque forma iones. Forma este catión y forma este anión. Entonces tú dices, profesor, acá tenemos un catión. Un catión que tiene carga +2. Claro, esta es la carga del catión. Ahora, a esta carga +2 yo le voy a llamar estado de oxidación o número de oxidación. ¿Ya? Igual con el anión. Acá tenemos nuestro anión, que es el cloro -1. Este -1, que es la carga del anión, ahora le vamos a llamar estado de oxidación o número de oxidación. Ellos son, estas cargas se convierten en los estados de oxidación. Y estas se van a llamar cargas reales, porque el magnesio ha perdido 2 electrones y adquiere carga positiva. Y el cloro ha ganado un electrón y adquiere carga negativa. Entonces el cloro con esta carga negativa, -1, ahora le llamo estado de oxidación. Y al magnesio con esta carga positiva de +2, a esa carga ahora le llamo estado de oxidación, que es +2. Bueno, y esos serían los estados de oxidación o número de oxidación. Seguimos. Reglas para asignar el número de oxidación. A. Para un elemento en estado libre, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. ¿Ya? Para un elemento en estado libre, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Ejemplo, tenemos el caso del cobre, ¿no? Acá tenemos el cobre. Entonces, en el caso del cobre, ¿no? En el caso del cobre, su estado de oxidación es 0. Hidrógeno elemental 0, oxígeno elemental 0, fósforo elemental 0, azufre elemental 0. Aquí tenemos una reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Como ellos están libres, es 0, 0. Cuando forman compuesto, acá esto es un compuesto, su estado de oxidación va a cambiar, ya no va a ser 0. Entonces, cuando son sustancias elementales, su estado de oxidación de ellos va a ser 0. Esa sería la primera regla, ¿no? Para un elemento en estado libre, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. B. Los metales tienen estado de oxidación positivo en sus compuestos. Los elementos del grupo 1A y 2A presentan número de oxidación +1 y +2 respectivamente. Entonces, cuando yo tengo un elemento del grupo 1A, por ejemplo, elementos del grupo 1A, ¿quiénes son? Son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Entonces, estos elementos van a trabajar con estado de oxidación +1, ¿no? +1, +1, +1, +1, +1. Y si el elemento es del grupo 2A, si el elemento es del grupo 2A, como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, entonces van a trabajar con +2, +2, +2, +2 y +2. Ese va a ser su estado de oxidación o número de oxidación. Entonces, esto tengo que memorizarlo, pues, ¿no? Saber qué elementos pertenecen al grupo 1A, entonces su estado de oxidación va a ser +1. ¿Qué elementos pertenecen al grupo 2A? Entonces su estado de oxidación va a ser +2. Por ejemplo, aquí yo tengo el cloruro de sodio. El sodio pertenece al grupo 1A, entonces su estado de oxidación va a ser +1. Como la sumatoria debe de ser 0, el cloro debe ser -1. Entonces, +1 menos 1, la suma da 0. ¿Ya? Aquí, el calcio es +2. Entonces, el cloro tiene que ser -1. ¿Por qué? Porque 2 por -1 sería -2. +2 es 0. Entonces, acá se cumple que +2 menos 2 es igual a 0. Acá también, +1 menos 1 sería igual a 0. +1 menos 1 igual a 0. Entonces, para un compuesto,
para un compuesto, la suma de sus estados de oxidación debe ser cero. Y si en ese compuesto yo tengo un elemento del grupo 1A, su estado de oxidación es más 1. Y si el elemento es del grupo 2A, su estado de oxidación es más 2. Entonces acá tenía que saber que el sodio pertenece al grupo 1A, mientras que el calcio pertenece al grupo 2A. Bueno, esa es la segunda regla, pues, ¿no? Los metales tienen estado de oxidación positivos en sus compuestos. Los elementos del grupo 1A y 2A presentan número de oxidación más 1 y más 2 respectivamente. Seguimos. Reglas para asignar el número de oxidación. Regla C. En los compuestos químicos se cumplen las siguientes condiciones. Caso del hidrógeno, el elemento hidrógeno puede estar unido al no metal. Si está unido a un no metal, su estado de oxidación va a ser más 1. Pero si el hidrógeno está unido a un metal, entonces su estado de oxidación va a ser menos 1. Ya va a ser menos 1. Entonces acá tenemos dos posibles estados de oxidación. Más 1 o menos 1. ¿Para quién? Para el hidrógeno. Depende con quién se está uniendo el hidrógeno. Si es un no metal, es más 1. Y si es un metal, es menos 1. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno unido al cloro. El cloro es un no metal, entonces el hidrógeno es más 1. Acá tenemos el hidrógeno unido al calcio. ¿Pero qué cosa es el calcio? El calcio es un metal. Entonces acá tenemos que el calcio está unido al hidrógeno y el hidrógeno sería menos 1. ¿Listo? Otro elemento químico, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno generalmente en los compuestos trabaja con un estado de oxidación menos 2, pero no significa que sea su único estado de oxidación. En los llamados peróxidos, el oxígeno trabaja con menos 1. Y si el oxígeno se une al flúor, no está unido al flúor, su estado de oxidación va a ser más 2. Entonces el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 generalmente, menos 1 en el caso de peróxidos y más 2 cuando se une al flúor. ¿Ya? Entonces acá tenemos el oxígeno con menos 2, generalmente, pues, ¿no? El oxígeno con más 2 cuando se une al flúor. Y el oxígeno menos 1 cuando forma parte de un peróxido. ¿Ya? Entonces, dice acá, solo el flúor es capaz de cambiar el estado de oxidación del oxígeno, de negativo a positivo, debido a su mayor electronegatividad. Claro, si comparamos el oxígeno y el flúor, el oxígeno tiene una electronegatividad igual a 3,5. Pero el flúor, ¿no? El flúor tiene una electronegatividad igual a 4. Es obvio que el flúor, al ser más fuerte, el flúor, al ser más fuerte que el oxígeno, le va a quitar electrones. Y esto es por eso que el oxígeno adquiere carga positiva, porque el flúor tiene mayor electronegatividad. Entonces el flúor adquiere carga negativa y el oxígeno adquiere carga positiva. ¿Ya? Eso sería. Muy bien, seguimos. Tenemos por acá otra regla, dice, el oxígeno en la mayoría de sus compuestos presenta estado de oxidación menos 2 y el resto de los anfígenos presenta estado de oxidación menos 2, más 4 y más 6, pues, ¿no? Entonces tenemos acá que el oxígeno va a ser menos 2, pero los demás anfígenos van a ser más 2, más 4 y más 6. Tenemos acá el azufre, ¿no? Recordemos que en el grupo está, pues, ¿no? Está el grupo 6A, está el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, pues, ¿no? Son los elementos del grupo 6A. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, pues, ¿no? Entonces, el oxígeno es menos 2. El azufre, selenio y teluro también pueden trabajar con menos 2, pero también pueden trabajar con más 2, más 4 y más 6. ¿Ya? Entonces, azufre puede ser más 2, más 4, más 6. El selenio puede ser 2, 4, 6. Y el teluro más 2, más 4 y más 6. Tenemos aquí el azufre con un estado de oxidación negativo, menos 2, ¿no? Este sería el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno.
el azufre con estado de oxidación más 2. Bueno, si es más 2, es el menor de los tres, sería el hipo, pues, ¿no? Él sería el hiposulfuroso, ¿no? Esto sería el ácido. A toda esta estructura se le llama ácido hiposulfuroso. Vamos a ponerle acá su nombre. Su nombre va a ser ácido hiposulfuroso, ¿ya? Eso es cuando el azufre trabaja con un estado de oxidación más 2. El azufre con 4. En el caso del 4, a este ácido se le va a llamar ácido sulfuroso, ¿no? Vamos a llamarlo así, ácido sulfuroso. Y cuando el azufre trabaja con 6, con su mayor estado de oxidación, su nombre va a ser ácido sulfúrico. Ahí está el sulfúrico. Entonces tenemos el ácido hiposulfuroso cuando es más 2, el ácido sulfuroso cuando es más 4 y el ácido sulfúrico cuando el azufre es más 6. Muy bien, otra regla tenemos acá. D2 dice, el flúor presenta estado de oxidación -1 y el resto de los halógenos presenta estado de oxidación -1, +1, +3, +5 y +7. ¿De quién está hablando el flúor? Bueno, recordemos que el flúor pertenece al grupo 7A. 7A. Es el flúor, cloro, bromo, yodo, pues, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces el flúor va a ser -1. Ese es su estado de oxidación. Pero debajo del flúor está el cloro, el bromo, el yodo. Estos demás halógenos, su estado de oxidación va a ser +1, +3, +5 y +7. A ver qué pasó. ¿Nos hemos salido, jóvenes, de la red? Sí, profesor, Probando, la 2, 3. pantalla. ¿Se escucha? No se ve, profesor. Sí, sí. Se ha cerrado ¿cómo se llama? La diapositiva. Voy a volver. Ahí está. Estamos por acá. Por acá. Aquí estamos. Sí, 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 sí. Acá era compartir. Compartir una ventana. Y es esta de acá. Compartir. Listo. He vuelto. ¿Se ve, jóvenes? Probando 1, 2, 3. Sí, profesor. Sí, profesor, sí Sí se se ve. ve. Listo. Nuevamente ha aparecido la pantalla y vamos a continuar. Bueno, tenemos la regla, ¿no? Estábamos hablando de las reglas. Y acá tenemos la regla del oxígeno, ¿no? Para su estado de oxidación. El oxígeno en la mayoría de sus compuestos tiene estado de oxidación -2, ya -2. Y el resto de los anfígenos presenta estado de oxidación -2, +2, +4 y +6. Y acá está, ¿no? El azufre puede ser -2 o el azufre puede ser +2, +4 y +6, que son otros valores que tiene el azufre. El flúor presenta estado de oxidación -1, ¿ya? Es el caso del flúor. Y el resto de halógenos, ¿de quién estamos hablando? Pues del cloro, del bromo, del yodo. Presenta estado de oxidación -1, +1, +3, +5 y +7. Entonces tiene -1 el cloro, pero también tiene +1, +3, +5 y +7. Estamos hablando pues del cloro, del bromo y del yodo. Ejemplos, tenemos acá el cloro -1, pero también hay cloro +1, cloro +3, cloro +5 y cloro +7, ¿no? Ahí están los demás cloros. Cloro 1, cloro 3, cloro 5 y cloro 7. Seguimos. E. Regla E. Dice, todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro. Por ello se cumple lo siguiente, que la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Acá nos ponen el ejemplo del ácido nítrico. El hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1, el oxígeno -2. Entonces establezco una ecuación, pues, ¿no? ¿Qué voy a decir acá? Voy a decir lo siguiente. Acá hay un átomo de hidrógeno, sería 1 por 1 es 1. Un átomo de nitrógeno, 1 por X sería X. Y 3 por -2, 3 por -2, todo es igual a 0. Ahora hay que resolver la ecuación. Resolviendo la ecuación, X toma el valor de 5.
¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ahí tenemos el caso del ácido nítrico, ¿no? Profesor, no, profesor, hágalo nuevamente. Mira, ¿qué tenemos acá? El HNO3, ¿ya? Ese es el HNO3, es el ácido nítrico. Cada uno de ellos va a tener un estado de oxidación. El hidrógeno tiene su estado de oxidación, el nitrógeno tiene su estado de oxidación y el oxígeno tiene su estado de oxidación. Entonces, de estos tres estados, dos deben ser conocidos por ti. ¿Quiénes son? El hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno que se une a los no metales va a trabajar con +1. El oxígeno generalmente va a ser -2, ¿ya? Y el nitrógeno vamos a asumir que no sabemos, le ponemos un X. Entonces yo digo acá, establezco mi ecuación. Acá hay un 1 sobreentendido. 1 por 1 es 1. Acá hay un 1 sobreentendido. 1 por X sería X. Y 3 por -2 sería -6. Y eso es igual a 0. De acá tenemos que X menos 5 es igual a 0. De lo cual X es igual a 5. Y de ahí demostramos que el valor de X toma el valor de 5, ¿no? Así hemos demostrado el estado de oxidación de un elemento dentro de un compuesto. Se debe cumplir que la suma de los estados de oxidación debe ser igual a 0, pues, ¿no? En otras palabras, si yo coloco ahora el ácido nítrico, HNO3, ya sé que el hidrógeno es +1, ya sé que el nitrógeno es +5 y ya sé que el oxígeno es -2. 1 por 1 es 1. 1 por 5 es 5. 3 por -2 es -6. ¿Cuánto me da la suma? 0. 1 más 5, 6. 6 menos 6, 0. 0 es igual a 0. Entonces, ¿te das cuenta? La sumatoria de los estados de oxidación en el compuesto debe ser igual a 0, pues, ¿no? Regla F. ¿Qué dice la regla F? Dice, en un ion poliatómico se cumple lo siguiente. La sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion, ¿ya? Entonces, la suma, ¿no? La suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Tenemos acá al ion sulfato, SO4 con carga -2. Le ponemos el paréntesis para diferenciar la carga de toda la estructura y no confundirlo con los estados de oxidación. Entonces, este -2 que está fuera del paréntesis es la carga de todo el ion poliatómico. Dentro del paréntesis, el oxígeno tiene un estado de oxidación -2 y el azufre sería X, pues, ¿no? Establezco mi ecuación. 1 por X, X. 4 por -2 sería -8. Todo eso es igual a la carga del ion, que es -2. De acá sacamos 4 por -2 sería -8. -8 pasa al otro lado como +8. 8 menos 2 sería +6. Y así hemos determinado, pues, el estado de oxidación del azufre, pues, ¿no? Del azufre. La sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Eso se cumple, pues, ¿no? Ese sería para el caso de un ion poliatómico. Seguimos. Tenemos por acá, dice, números de oxidación de algunos elementos. Profesor, estos números de oxidación, ¿me los tengo que aprender de memoria? Sí. Profesor, ¿va a venir como dato? No, no es dato. Se asume que tú ya lo sabes. Profesor, se asume que estos valores, estos números de oxidación, ¿no? ¿Tengo que saberlo yo de memoria? Sí, tienes que estudiarlo. ¿Ya? Ah, profesor, entonces tengo que estudiar esta tablita. Sí, tarea estudiar esta tablita. Los metales como el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y plata tienen estado de oxidación +1. Los metales como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el zinc y el cadmio, +2. El aluminio y el galio sería +3. El cobre y el mercurio sería +1 y +2. El talio y el oro sería +1 y +3. El hierro, el cobalto, níquel, esto también es conocido como el feconi, pues, ¿no? Hierro, Fe, cobalto, CO y níquel, Ni, que son metales, su estado de oxidación va a ser +2 y +3. Tenemos acá al plomo, al paladio, al platino y al estaño. Sus estados de oxidación van a ser +2 y +4. Tenemos acá al boro,
¿no? Al boro, cuyo estado de oxidación va a ser +3. El carbono, que puede ser -4, +2 y +4. El silicio, que es +4. El fósforo, que puede ser -3, +1, +3 y +5. El nitrógeno, el arsénico y el antimonio, que su estado de oxidación va a ser -3, +3 y +5. El azufre, el selenio y el teluro, ¿no? Esto se usa bastante, azufre, selenio, teluro. Sus estados de oxidación puede ser -2 o puede ser +2, +4 y +6. El cloro, el bromo, y acá se ha caído el yodo, jóvenes. Acá está el yodo, ¿ya? Este es el yodo. Entonces, el cloro, el bromo y el yodo. El cloro, el bromo y el yodo, su estado de oxidación va a ser -1 y puede ser +1, +3, +5 y +7. ¿Ya? Esos serían los estados de oxidación de algunos elementos químicos, que hay que aprendérselo de memoria, pues, ¿no? Sí o sí hay que estudiarlos. Vamos a ver si es verdad, si ya te lo sabes. Voy a preguntar y tú me escribes por el chat, ¿ya? A ver, yo te pregunto, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del calcio? A ver, jóvenes, a ver, ¿quién sabe cuál es el estado de oxidación del calcio? Estamos hablando del calcio. ¿Cuál será el estado de oxidación del calcio? +2. Claro, +2. Yo lo estoy viendo por el chat. Puedes escribir por el chat, ¿ah? Por ejemplo, Pierre ha escrito 2, Fiorella también escribió 2, Alexander escribió +2, pues, ¿no? Muy bien, es +2. Ese es el calcio. Si te pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del potasio? Escríbelo por el chat. Yo lo estoy viendo acá. Estoy viendo qué estás escribiendo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pierre dice +1. María dice +1. Roxana también dice +1. Y es correcto, el potasio trabaja con +1. A ver, dime, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro? Del hierro, del hierro. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? Eh, ujú. Muy bien, +2 y +3, pues, ¿no? +2 y +3, tiene dos valores. 2 +2 y +3. Muy bien. Otro, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? Del azufre, ¿qué valores tiene el azufre? ¿Qué estados de oxidación? Ajá, muy bien, ya están marcando ahí. El azufre sería +2, +4 y +6. Muy bien. Pierre también dice +2, +4 y +6 y María también. Pues no, dice 2, 4 y 6. A ver, nuevamente, ¿cuál es el estado de oxidación del magnesio? ¿Quién me puede decir cuál es el estado de oxidación del magnesio? Muy bien, Pierre, es +2. Claro, +2 es el magnesio, ¿no? Dime, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? Sodio. ¿Con cuánto trabaja el sodio? Dime, ¿con cuál es el estado de oxidación del sodio? Muy bien, Pierre, +1. María también dice +1, pues, ¿no? A ver, pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del calcio? Calcio. ¿Con cuánto trabaja el calcio, jóvenes? Muy bien, +2, ¿no? María también dice +2. El calcio trabaja con +2. El potasio, ¿con cuánto trabaja el potasio? ¿Cuál es el estado de oxidación del potasio? +1, muy bien. El potasio trabaja con +1. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? Del hierro, dime. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? +2 y +3, excelente, muy bien. Ahí están marcando, ¿no? El estado de oxidación del azufre. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre? Muy bien, +2, +4 y +6. Profesor, ¿eso me lo tengo que saber de memoria? Sí. Tienes que sabértelo de memoria, porque con los números de oxidación o estados de oxidación, yo voy a darle nombre. Claro, también puede ser -2, claro. El azufre también puede ser -2, también es -2. Bien, entonces, seguimos entonces, vamos por acá. Acá está, ¿no? El azufre es -2, +2, +4 y +6, ¿no? Eh, ahí dice Jennifer, pero -2 también, profe. Claro, también puede ser -2. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Ejercicio número 1, mira, ya tenemos nuestro primer ejercicio de clase. Dice, la alta concentración de compuestos de nitrógeno en sistemas hídricos puede resultar dañino para la vida acuática.
y la salud humana. Por ello, existen diversos tratamientos para su descontaminación. Uno de ellos es la desnitrificación por medio de bacterias especiales que convierten el ion nitrato hasta nitrógeno, según, acá está, mira, nitrato a nitrito, a monóxido de nitrógeno, a óxido de nitrógeno y a nitrógeno. Al respecto de las especies mostradas, seleccione la alternativa que contiene el número de oxidación del nitrógeno, respectivamente en el orden que se presenta. Muy bien, ahí está. Tienes clave A, clave B, clave C, clave D. ¿Cuál será la respuesta para la primera pregunta? Vamos, te voy a dar un minuto para que lo intentes, ¿ya? Un minutito. Muy bien, pasó el minuto. Vamos a resolver el ejercicio 1. Me están pidiendo el número de oxidación del nitrógeno, ¿ya? En cada caso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se resuelve esto? Se hace de la siguiente forma, mira. El nitrógeno, acá está como ion nitrato, es el NO3 con carga -1. ¿Ya? Es el primer caso, vamos a ponerlo acá. Va a ser el NO3, todo esto con una carga de -1. Así, mira, es el NO3 con carga -1. Dentro del paréntesis, el nitrógeno, no lo sabemos, le vamos a poner un X al nitrógeno. Y el oxígeno sería -2. Así, mira, ahí está. Ahora lo resolvemos. ¿Qué decimos? Acá hay un átomo de nitrógeno, sería 1 por X, sería X. 3 por -2 sería -6. Y todo eso es igual a la carga del ion, que va a ser igual a -1. De acá, ¿cuánto vale el valor de X? Este 6 pasa al otro lado como positivo, sería 6 menos 1. Eso sería más 5. Ya tenemos el primer valor, va a ser 5. Entonces acá la clave A podría ser y la clave D podría ser. Mira, hay dos posibilidades, ¿no? O la respuesta es la A o la D, ¿no? La A o la D. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está trabajando con 5. A ver, ¿qué marcarías? ¿La A o la D? Profesor, hay que hacer uno más. Ya, vamos a hacer uno más. El segundo, el ion nitrito. Ya, vamos a hacer uno más. El ion nitrito. Acá dice que tenemos al ion nitrito, que es NO2 con carga -1. Esta es la carga del ion poliatómico. Entonces voy a poner acá NO2, ¿no? Ahí está NO2. Todo esto con una carga de -1. Pongo el paréntesis para hacer notar que esta es la carga de toda la estructura del ion, ¿no? Del ion poliatómico. Dentro del paréntesis está el nitrógeno, que es X, y el oxígeno, que generalmente tiene un estado de oxidación de -2. Ahora sí, digo por acá hay un 1 sobreentendido, sería 1 por X, sería X. 2 por -2 sería -4, y todo eso es igual a la carga del ion, que es -1. X a qué sería igual. Este -4 pasa al otro lado como 4. 4 menos 1 sería más 3. Más 3, acá es más 3, uy, más 3. Bueno, con el segundo no podíamos definir porque están iguales, pues, ¿no? Pero el tercero sí es diferente, mira. El tercero sí es diferente. Acá tengo al monóxido de nitrógeno. Ah, con él sí lo puedo definir. Acá no hay carga, es un compuesto, ¿no? Sería un compuesto, yo diría acá. Es NO. Entonces, tenemos al nitrógeno, que sería mi incógnita, X. Ahora, el oxígeno generalmente trabaja con -2, ¿no? Y acá está trabajando con -2.
Entonces yo digo acá, como este es un compuesto, se cumple que X menos 2 debe ser igual a 0, ¿no? En el caso de los compuestos, la sumatoria de los estados de oxidación o número de oxidación debe ser igual a 0. De acá X sería igual a más 2, pues, ¿no? Ah, profesor, es más 2. Claro, acá está más 2. Acá han puesto más 1, no, no es más 1. Es más 2. ¿Se entendió? Entonces la respuesta tiene que ser la A, pues, ¿no? En el primer problema la respuesta tendría que ser la A. Profesor, y en los otros casos, bueno, acá, ¿cuánto sería? En el óxido de nitrógeno sería nitrógeno 2 oxígeno. Le pones la incógnita X, ¿no? X al nitrógeno, y al oxígeno le pones menos 2. Así, de esa forma. Como este también es un compuesto, tú dices 2 por X sería 2X. 1 por menos 2, y esa suma debe ser igual a 0. De acá tenemos que 2X es igual a 2, y X sería igual a más 1. Ya tenemos el siguiente valor que era 1, pues, ¿no? Más 1. Y finalmente, acá tenemos al nitrógeno como sustancia elemental. Su estado de oxidación va a ser 0. Y el último va a ser 0, ¿no? El nitrógeno elemental, pues, ¿no? Por eso la respuesta sería la A. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Todo claro? Pierre me dice, sí, profe. Muy bien, Pierre. Se entendió entonces. Todo claro. No, no, no necesito repetir. ¿Alguien quiere que repita? ¿Alguien que no me haya entendido? Profe, yo no entendí. Todo clarito. Muy bien, vamos. Seguimos entonces. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura común o tradicional. Si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento y o con la terminación ico. ¿Ya? Entonces tenemos acá óxido de litio, sulfato de bario, hidruro de calcio, bromuro de sodio. Entonces, cuando solo tiene, por ejemplo, el litio solo tiene un estado de oxidación, que es más 1. El bario solo tiene un estado de oxidación, que es más 2. Y el calcio solo tiene un estado de oxidación, que es más 2. Y el sodio solo tiene un estado de oxidación, que es más 1. Cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación, se coloca el nombre del elemento. Óxido de litio, sulfato de bario, hidruro de calcio, bromuro de sodio. Ahora, pero también se acostumbraba a poner antiguamente, la terminación ico a aquellos que tenían solo un estado de oxidación. Entonces, en los libros, ¿no? De hace 30 años atrás, vas a encontrar así, mira, que dice óxido lítico, o sea, la terminación ico, sulfato bárico, terminación ico, hidruro cálcico, terminación ico, bromuro sódico, con la terminación ico. Entonces, la terminación ico es una nomenclatura antigua, pues, ¿no? Lo que se recomienda actualmente es colocar el nombre del elemento, ¿no? Es lo que se recomienda, ¿no? Ya no usar esta terminación ico y en lugar de utilizar esta terminación ico, colocar el nombre del elemento. Simplemente porque sabemos que tiene solo un estado de oxidación. ¿Ya? Entonces tenemos acá nomenclatura común o tradicional. Si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento. Y o con la terminación ico. ¿Ya? También se puede tener ese nombre. Seguimos. 2. Si un elemento tiene dos estados de oxidación, entonces el menor va a acabar en oso y el mayor va a acabar en ico. Entonces, el que tiene menor estado de oxidación, su nombre termina en oso. Y el que tiene mayor estado de oxidación, su nombre termina en ico. Acá tenemos, mira, el caso del cobre, ¿no? Hay cobre más 1 y cobre más 2. Entonces acá tenemos el caso del cobre. El cobre puede ser más 1 o puede ser más 2. Si el cobre trabaja con más 1, su nombre termina en oso. Y si el cobre está usando más 2, su nombre va a terminar en ico. Es por eso que en este compuesto, que el cobre trabaja con más 1, su nombre es óxido cuproso, su nombre termina en oso. Y en este compuesto, donde el cobre trabaja con más 2, su nombre va a ser óxido cúprico. Su nombre termina en ico. La terminación oso-ico me indica a mí que está trabajando con el menor o con el mayor estado de oxidación. Así lo tengo que relacionar. ¿Ya? Así lo vamos a relacionar. Y esa sería la nomenclatura común o tradicional, ¿no? Con terminación oso o terminación ico. ¿Seguimos?
Tenemos acá tipo de nomenclatura, nomenclatura común o tradicional. Si un elemento tiene 3 estados de oxidación, entonces el menor con prefijo hipo y sufijo oso, ¿no? Eh, el medio acaba en oso y el mayor acaba en ico, ¿no? Ahí estarían los 3 casos. Yo les pondría aquí el caso del azufre, ¿no? Yo generalmente trabajo acá con el azufre, ¿no? Mi ejemplo de referencia sería el azufre. El azufre puede ser +2. Si el azufre es +2, se llama hiposulfuroso, por ejemplo. Hiposulfuroso. El azufre puede ser +4. Y si el azufre es 4, es el sulfuroso. Y si el azufre es +6, sería el sulfúrico. Ahí está. Entonces, ahí tenemos +2, +4 y +6. El menor es hipooso. El azufre 4 sería oso y el azufre 6 sería ico, ¿no? Entonces ahí está. Hipooso, oso, ico. Acá ponen otro ejemplo. Dice, el fósforo presenta número de oxidación +1, +3 y +5 al formar ácidos. Así tenemos acá al ácido hipofosforoso, al ácido fosforoso y al ácido fosfórico. El azufre, como les había comentado, puede ser 2, 4, 6. El azufre 2 es el anhidrido hiposulfuroso. El azufre 4 es el anhidrido sulfuroso. Y el azufre 6 es el anhidrido sulfúrico. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos los nombres, ¿no? Cuando el azufre trabaja con estado de oxidación +2, es hipooso. Azufre +4 sería oso. Y azufre +6 sería ico, ¿no? Ahí tenemos los 3 nombres. Anhidrido hiposulfuroso, anhidrido sulfuroso y el anhidrido sulfúrico, ¿no? Seguimos, vamos. Siguiente diapositiva. Tenemos nomenclatura común o tradicional. Si un elemento tiene 4 estados de oxidación, 4 jóvenes, 4 estados de oxidación, entonces el mínimo con prefijo hipo y sufijo oso. Hipo y el nombre terminado en oso. El menor acaba en oso, el mayor acaba en ico. Y el máximo con prefijo per y sufijo ico, ¿no? Entonces acá tenemos un caso, el caso del cloro. El cloro puede ser 1, 3, 5 y 7. Entonces tenemos, en el caso del cloro, ¿no? En el caso del cloro, el cloro puede ser +1, +3, +5 y +7. Los dos menores es 1 y 3. Entonces acá yo voy a decir que los nombres terminan en oso. Oso, oso. Para diferenciar a los osos, el menor oso va a ser hipo. Entonces el cloro +1 va a ser el hipocloroso. Entonces acá voy a poner que el cloro +1, vamos a poner acá que esto es el cloro, que el cloro +1 es el hipocloroso. El cloro +3 es el cloroso. Para el caso 5 va a ser el clórico y para el caso 7 va a ser el perclórico. ¿Ya? Entonces acá tenemos cloro +1, el ácido hipocloroso. Cloro +3, el ácido cloroso. Cloro +5, el ácido clórico. Y cloro +7, el ácido perclórico, pues, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, cuando el cloro trabaja con su estado de oxidación +1, en este caso su nombre es ácido hipocloroso. Su nombre comienza en hipo y termina en oso. Cuando el cloro trabaja con un estado de oxidación +3, es el ácido cloroso. Su nombre termina en oso. Cuando el cloro trabaja con un estado de oxidación +5, en este caso se llama ácido clórico. Y cuando el cloro trabaja con estado de oxidación +7, su nombre sería ácido perclórico, ¿no? Sería el perico, ¿no? Ahí está el perico. Seguimos. Nomenclatura stock. La nomenclatura stock. A ver, y si tiene 3, profe,
Si tiene 3, acá vimos el caso de 3. Aquí está. 3 estados de oxidación sería el azufre. Azufre 2, azufre 4 y azufre 6. El azufre 2 es hiposulfuroso. El azufre 4 es el sulfuroso y el azufre 6 es el sulfúrico. ¿Se entendió, Malú? Ahí está. Sí lo habíamos visto. Si un elemento tiene 3 estados de oxidación, entonces más 2, más 4 y más 6. Listo, seguimos. Ajá, habíamos visto esto y pasamos a nomenclatura stock. Dice, se coloca el nombre del compuesto, a continuación entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación con la que actúa el elemento principal. Por ejemplo, acá tenemos el óxido de hierro 2 romano, ¿no? El 2 romano está indicando que el hierro está trabajando con más 2, pues, ¿no? Óxido de hierro 3 romano, que significa que el hierro está trabajando con más 3. Ese sería su estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, este 2, que es el estado de oxidación del hierro, se coloca acá con número romano. Y este 3, que es el estado de oxidación del hierro, se coloca acá con 3 en romano. ¿Ya? Así se escribe. Óxido de hierro 2, óxido de hierro 3. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría tener también acá el hierro, ¿no? OH2, y él se llamaría hidróxido de hierro, y entre paréntesis 2 en romano. Porque el hierro está trabajando con más 2 acá. Su estado de oxidación del hierro sería más 2. Y sería hidróxido de hierro 2 en romano. Entonces, el metal en este caso, su número de oxidación sería 2. 2 sería. Seguimos. Nomenclatura sistemática, dice. Se nombra los elementos con el prefijo correspondiente al número que está presente en la fórmula. Algunos prefijos son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. ¿Qué significa mono? Mono significa 1. ¿Qué significa di? Di significa 2. ¿Qué significa tri? Tri significa 3. ¿Qué significa tetra? 4. Penta, 5. Hexa, 6. Hepta, 7. Ejemplo, acá tenemos pues, acá como hay un átomo de oxígeno, bueno, estaríamos con la tentación de poner monóxido de hierro. Pero no es necesario, pues, ¿no? Término mono se utiliza en casos excepcionales nada más. Entonces, acá ponemos óxido de hierro, que sería lo más adecuado. Acá sí es necesario utilizar estos prefijos. Trióxido, que está indicando que hay 3 oxígenos, ¿no? Trióxido de dihierro, o sea que hay 2 hierros. Trióxido de dihierro. Ya, eso sería el trióxido de hierro. Y eso sería nomenclatura sistemática, que sería como una lectura de fórmula, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. Principales funciones químicas. Tenemos compuestos oxigenados. Metal más oxígeno me da un óxido metálico u óxido básico. Si ese óxido básico reacciona con el agua, me da un hidróxido o base, pues, ¿no? Y si tengo un no metal que reacciona con el oxígeno, me da un óxido no metálico u óxido ácido o también llamado anhidrido. Y ese anhidrido, si reacciona con el agua, me da un ácido oxácido. Ahora, los ácidos oxácidos que reaccionan con los hidróxidos o bases se neutralizan y la reacción de neutralización me da una sal oxisal más agua. Bueno, esto sería para el caso de compuestos oxigenados. Bien, jóvenes, me parece que tienen su descanso a las 11:55 y ya son las 11, qué rapidito, se fue una hora, jóvenes. Ya son las 11:55. Nos quedamos aquí en este diagrama de flujo del metal y el no metal y continuamos luego del descanso. Ya continuamos luego del descanso.